Irán tiene misiles para hundirlos. No lo ha hecho, porque viene aquel y lo presiona. Dicen que de por medio están los archivos de Epstein. Se descubre América por inversiones que hacen los judíos. ¿Qué está pasando en el mundo en este momento? En automático salen las ojivas nucleares hacia todo Estados Unidos. La mano muerta. Enloqueció Donald Trump. Donald Trump creo yo que no va a terminar bien. Me parece que Donald Trump cuando menos va a terminar en la cárcel. Cuando menos. O sea, ¿quieres esconder algo? Ponlo a la vista de todos. Yo tengo que reconocer a mi pueblo, al pueblo israelí, que siendo solo el 6% de la humanidad, han logrado controlar todo. Muchas gracias por seguirnos en otro episodio de Ciudadano Oropesa Podcast. En esta vía, en este canal que tenemos para platicar los temas con ustedes. Recuerde, aquí aparecen abajo nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, de Facebook, de Spotify, en X, también nos encuentra en TikTok, para seguir nuestros contenidos y acompañarnos con su favor cada semana para llegar a más audiencia. Voy a platicar, es la plática que tenemos, la continuación de una plática que tuvimos al inicio del año con mi amigo, el economista y analista político también de estos temas internacionales, Carlos Valladares Valle. Carlos, muchas gracias. Roberto, gracias por tu invitación de nuevo, aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vaya que tenemos temas de qué hablar. El pasado 28 de febrero, que ahorita me decías que aparte había una alineación también. Alineación astral. Inició en el mundo una nueva guerra. Primero, yo estaba en la madrugada viendo esto. Me agarró literalmente en la madrugada cuando empiezo a ver en X que Israel había soltado un ataque, le llamaron preventivo, contra Irán, contra uno de sus puntos neurálgicos, que era el lugar del ayatolá Khamenei, y que fue eliminado en estos primeros ataques de la guerra contra Irán, Israel contra Irán. Y luego ya cuestión de horas, que salió, una hora, tal vez 2 horas, que salió Donald Trump en un discurso de poco más de casi menos de 8 minutos a describir lo que estábamos viendo, que era la incursión de Estados Unidos y de Israel contra Irán, con el objetivo de que Irán no consiguiera un arma nuclear. Eso fue lo que dijo a grandes rasgos Donald Trump. Pero bueno, Carlos, la pregunta: ¿qué está pasando en el mundo en este momento? O sea, vemos la guerra, pero dinos qué no estamos viendo además de esta guerra. ¿Qué está pasando en el mundo en este momento que bueno, nos tiene otra vez, o tiene esta parte del mundo otra vez en una conflagración, en un conflicto, menos de un año después de que el año pasado, en junio del año pasado, se vivió esto también? Hace 8 meses, menos de un año, otra vez ha estallado la guerra, los ataques, las represalias, que no es nada más entre los países que se atacaron y se respondieron los ataques, sino también ya han sido atacados otros países árabes en el Golfo Pérsico, incluso bases de Estados Unidos en estos países. ¿Qué está pasando en el mundo, Carlos? Para empezar, podría yo decirte que es un choque de civilizaciones, Roberto. Y no quiero con esto que nos malentienda nuestro vidente, auditorio, que es Israel o Estados Unidos contra Irán. No, es más amplio. Nosotros vivimos en un mundo que se conoce como el mundo occidental, que la vez anterior, los que nos escucharon, me oyeron decir que ese mundo occidental está compuesto de algunos ingredientes, que es la enseñanza de los griegos con su filosofía, la enseñanza de los romanos vigente hasta ahora con el derecho romano y todas las crecimientos que ha tenido el derecho. Después de eso tenemos la edad el Renacimiento. Después de eso tenemos la revolución, muy importante la Revolución Francesa, porque de ahí sale el modelo democrático que tiene 200 años y se practica en todos los países occidentales. Y tenemos también un paralelismo, toda esta etapa, con la religión judeo-cristiana.
Entonces, esos temas son inherentes a nuestra civilización. Nosotros donde vamos, vemos exactamente los mismos desarrollos urbanos. Nuestras ciudades son ortogonales, es decir, tienen trazos cuadriculados, eh, salvo regiones como Campeche, por ejemplo, los cerros, ¿no? Que ahí se hacen lo que se conocen como platos rotos, se hace un desbarajuste de calles, pero normalmente el trazado del centro histórico es ortogonal, perfectamente cuadriculado. Entonces, en nuestras ciudades, nuestra forma de ver, de pensar, por ejemplo, el Santo Claus es muy occidental, los Reyes Magos es muy occidental, los Halloween son muy occidentales, ahí viene la Semana Santa, pasamos el Carnaval, todo eso es occidental. En otras civilizaciones es totalmente diferente. La forma como elegimos a nuestros gobiernos es muy occidental igual, es la llamada democracia del capitalismo o democracia burguesa que inventaron en Francia. De tal manera que, para que nos entendamos, entonces estamos hablando como una especie de dos burbujas, o como aquella película de los Juegos del Hambre, donde hay un ojito que arriba está viendo todo lo que sucede abajo. Y sí hay ese ojito en nuestras sociedades. Por ejemplo, el ojo que todo lo ve, y agarre usted un billete de dólar y vea que ahí está el ojito, ¿no? Que todo lo ve. O sea, ¿quieres esconder algo? Ponlo a la vista de todos. Entonces, sí hay gente que ve, hay gente que está detrás de los gobiernos, que es la que va teniendo a su cargo el desarrollo de nuestra civilización. Y del otro lado, pues también hay gente que piensa. Del otro lado es Confucio para lo civil, para lo del Estado. Del otro lado es el taoísmo, inspirado en las doctrinas de la filosofía de Lao Tse, y Confucio, perdón, y Buda. Son los pilares fundamentales, aunque hay otras pequeñas religiones ahí en el hinduismo que, bueno, también son importantes, pero que giran más o menos dentro de la misma lógica conceptual. Así que nuestras costumbres ahí son muy, muy diferentes. Casarnos, los siete sacramentos creo que se llaman, ¿no? El bautismo, la confesión, digo, el casamiento, la muerte, todo eso que son los siete estos que te digo, de la iglesia nuestra. Entonces son cosas muy occidentales. Entonces aquí en Occidente, para ir redondeando esta idea, siempre hemos tenido una tradición de los imperios. En su momento Grecia fue un imperio, Egipto fue un imperio, Roma fue un imperio, el imperio sacro, el Sacro Imperio Romano Germánico, que estuvo casi toda la Edad Media, y bueno, de ahí surgen otros imperios. En su momento España fue un imperio, luego vino el área esta de Gran Bretaña, Holanda, antes sí. de eso, Amberes, Holanda, todo eso fueron un imperio. El imperio austrohúngaro coincide con el imperio británico. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial emerge un nuevo imperio, que es el de Estados Unidos, y que se consolida en la Segunda Guerra Mundial. Se consolida. De hecho, la Segunda Guerra Mundial no hace más que saldar expedientes o cuentas que no quedaron debidamente acreditadas en la Primera Guerra Mundial. En ese orden de ideas, hemos tenido un imperio desde entonces para acá, que es el imperio norteamericano, que bueno, se hizo compañía con los otros viejos imperios, pero también occidentales. No se fueron a aliar con algo fuera de Europa, se aliaron con el imperio inglés, principalmente el británico. Han sido aliados permanentes hasta hace como un mes, que tuvieron roces porque Gran Bretaña no le ha querido prestar las instalaciones de la base militar en Diego García, que son en el Océano Índico, que son propiedad de Gran Bretaña. Pero ya lo admitieron, pero ya, ¿no? Antier ahora echaron no. para atrás, echaron reversa y dijeron que siempre sí, en el segundo día de la guerra. España, por cierto, no. España sigue con que hablaste no. Del otro imperio, España histórico. España es un imperio, fue un imperio, perdón, Eso se que dijeron, fue a menos. Ellos le dijeron que no.
Y las cuando, bases. sí, cuando hay veces, fíjate, sin salirme del tema, sí tengo que dejar esta cápsula. Cuando hay veces nos dicen o me preguntan, ¿y México qué pasa con México? Y les contesto que México y Latinoamérica, que están bajo el control del Imperio norteamericano, tuvieron un momento o un error original que no fue nuestro, fue de España. A España le quitan todo América en su momento. Los movimientos del cura Hidalgo y en Sudamérica con Simón Bolívar o con Martí, estos movimientos fueron abanicados por Gran Bretaña. ¿Lo sabían o no lo sabían? Dicen que el héroe del sur, el Simón Bolívar, sí logra darse cuenta al final de sus días que había sido utilizado. Pero si tú te das cuenta, lo que sucedió es que le estaban arrancando a España el imperio que tenía sobre nosotros y sobre el resto de América. ¿Por qué? Pues por el imperio británico. El imperio británico en su momento manda una incursión a Norteamérica y hacen allí la colonización a través de sus primeras 13 colonias. Esto es bien importante, Roberto, porque esas 13 colonias, fíjate bien, coinciden con las 13 tribus de Israel. Esto casi no lo oyes en ninguna parte. Incluso la Fed de Nueva York, que es el banco central de los Estados Unidos, como aquí el Banco de México, pensamos que es la pura Fed solita. No, hay 12 Feds repartidas por toda la Unión en estados muy importantes. Y la Fed central se reúne con estas 12 Feds regionales y es donde toman las decisiones financieras pues, más altas de este planeta. Otra vez 13. Otra vez 13 y hay una enorme coincidencia como un reparto que se han hecho estas colonias. Les decía que nosotros no podemos deshacernos de esa tradición judeo-cristiana porque tenemos que en esa tradición judeo-cristiana Israel ha jugado un papel importantísimo y no podemos señalarlo con dedo flamígero porque realmente han hecho una contribución muy importante a la humanidad. Si tú revisas los premios Nobel, está infestado de israelitas. Vamos, ellos ponen el primer hombre en la luna, por ponerte un ejemplo, ¿no? Werner von Braun, el israelita de origen judío. Y desarrolla la bomba atómica, los elementos que dio Alberto Einstein, Oppenheimer, judío, todos Oppenheimer. ellos. Ok, Sigmund Freud corrige todo lo que se pensaba del cerebro humano, viene Freud y hace una revolución. Y así por el estilo, tienes a gente de primerísimo nivel que han aportado grandes cosas a la humanidad. Estudios de todo tipo, desarrollos de todo tipo y financieramente han desarrollado todo. Todavía yo hoy en el café, Roberto, fíjate bien, esto también es muy importante. Les recordaba a mis colegas y amigos que nos reunimos los miércoles que la reina católica, acuérdate que empeña sus joyas a quienes le dan el dinero para mandar a Cristóbal Colón a buscar la India. Pensaban que iba a encontrar la India dándole la vuelta por el mar. Ya sabían que el mar tenía redondez, digo el planeta, perdón. Y en el camino pues no encontraron eso, se encontraron con América. Pero estos patrocinadores eran judíos, Roberto. Entonces realmente se descubre América por inversiones que hacen los judíos. Claro, con réditos desde luego, porque siempre se les conoce como los grandes usureros de la historia. Le dieron a cambio del empeño de las hay joyas. Otra teoría ahí que mencionan, la he leído, de que en realidad el viaje de Colón estaba patrocinado para buscar a las tribus perdidas de los israelitas. Las 10 tribus perdidas. Que ese era uno de los propósitos. En realidad el propósito, el trasfondo del viaje. Por eso se interesaron de ellos. Pero por eso cuando llega Colón aquí nos dice indios. Pensó que de momento que había llegado a la India. Entonces, fíjate bien, si vemos en retrospectiva esto, cómo tienen una participación ya desde entonces en el descubrimiento de América.
sienten ellos a América suya. Por eso luego vienen y la colonizan. 13 colonias que corresponden con las tribus de Israel. Hay mucha polémica en torno a esto. Hay autores que dicen que este tema es fascinante, porque no hay un parte definitivo sobre esto. Hay hipótesis en favor, hipótesis en contra de esta idea, pero es muy coincidente. Entonces tienes tú que Norteamérica fue permeada desde atrás, cuando desde Londres mandan a colonizar con Cristóbal Colón, perdón, la reina Isabel manda a colonizar, a descubrir o encontrar la India y encuentran América, y luego, después de que España se hace de América, vienen ellos al norte y se hacen del norte. Y desde Londres, porque ya era Londres la potencia, mandan, ¿cómo pudieron llamarles? Dos grupos de esa etnia, o dos delegaciones, como le llamamos ahora contemporáneamente, una a Nueva York y otra a Argentina. Y a ver, a explorar dónde iban a asentar sus reales, ya en definitiva. Su capital financiera, que en ese momento estaba en Londres y que sigue estando en Londres, en lo que se conoce la milla, como la milla, porque es una milla cuadrada a orillas del Támesis. O también le dicen la City de Londres. Mi hija vivió en Londres y le pregunté, oye Geraldina, ¿conociste la City de Londres? A ver qué me contestaba. Me dice, sí, cómo no, si estuve ahí, tú me mandaste. No, hija, no la ciudad de Londres, la City, lo que le llaman la City o la milla. De la milla creo que sí oí, me dice. Es ahí un centro financiero, exactamente. Sí. Ahí están los bancos más importantes que controlan la lana. No se sabe incluso si es Wall Street o la City de Londres, donde está el control verdadero del manejo financiero del planeta, del área occidental capitalista. Y desde luego se meten a otros lados. Entonces, tenemos que los que se van a Argentina, ahí permanecieron, y tienes tú que, por ejemplo, hoy está gobernado por un judío házaro, Milei. Pero observa la Casa Blanca y la Casa Rosa. Tienen un impresionante parecido arquitectónico. Y incluso el obelisco y enfrente y toda esta de la Casa Blanca ¿no? está el obelisco, que también está en el Vaticano. Ojito con eso, ¿eh? Entonces tienes ahí un conjunto de elementos que te dicen que el capitalismo contemporáneo es un capitalismo que ha sido desarrollado por la etnia israelita. Es de ellos el capitalismo. Y si tú vas y viajas, te das cuenta que las tiendas que ves en un país las ves en otro, las mismísimas tiendas. Y si vas a Israel, ahí las ves y ahí no entras si no son tiendas de ellos. Y nosotros andamos en nuestras playeras, ya sea en el frente o en la espalda, los nombres de esas tiendas, que muchas veces son nombres semitas. Pero las mujeres también andan muy orgullosas con sus bolsos, que también traen las marcas de estas compañías, estas tiendas que encuentras en todo Occidente. Pero cuando digo Occidente, me abro y ya no me quedo en Estados Unidos, Canadá y Europa, sino el área influenciada por Occidente, como es toda América, por ejemplo. Que no los queremos, que sí los queremos, que nos llevamos mejor con ellos, que no. No importa, las tiendas de ahí están. Que la 4T, no, sí, pero tú te vas a las tiendas y ahí, a los malls, a las plazas y ahí están. Entonces tienen una penetración a través del capitalismo en todas las áreas. Las fábricas de automóviles. Ford era judío. Incluso él revela en un libro que se llama El Judío Internacional, revela algunos secretos de su etnia, de su pueblo, y lo mandan a matar. Está esto en las primeras planas de los diarios más importantes de los Estados Unidos, 1922, algo así. Intentan asesinarlo por haber traicionado a su etnia. Pero dice algo muy bueno Ford. Dice, algunas cosas tienen positivo, otras que no me gustan mucho, pero tengo que reconocer a mi pueblo, al pueblo israelí, que siendo solo el 6% de la humanidad, han logrado controlar todo.
Entonces, Bien. fíjate, entonces dice que elogia eso, pero que bueno, hay cosas que no le gustan mucho, como el sionismo, que no es lo mismo ser judío que sionista. Hay sionistas que son judíos y hay judíos que no son sionistas. En Israel domina el sionismo, que es un estado que se creó en la Segunda Guerra Mundial. No existía Israel, mucho de nuestro auditorio quizá no lo sepa, pero ese país lo inventó la ONU. Claro, abanicado por Londres y principalmente, y esto casi no se sabe, por Rusia. Rusia empujó mucho esto. Bueno, Putin le preguntaron por qué Rusia no estaba apoyando a Irán en esta guerra más decididamente. Y una de las razones que da, uno de los argumentos que le da ahí a gente de los medios, es que en Israel viven 2 millones de rusoparlantes, Claro. ¿no? O sea, prácticamente es un... De origen. Israel es un Viven muchos lugar rusos, pero que son judíos. es un lugar de la esfera rusa, ¿no? Ujú. Es un lugar de la influencia de los rusos. Sí. Entonces él dice, pues tomamos en cuenta que Claro. en Israel viven Claro. 2 millones que hablan ruso. Que hablan ruso. Rusos Bueno, israelitas. ahorita le va a judíos. quedar más claro al auditorio. Qué bueno que mencionas, porque me ayudas a desplegar algo que a veces son incomprensibles. Aunque sean rusos, son judíos. Y los judíos están esparcidos por todo el planeta. Por aquello del judío errante, ¿te acuerdas? Por eso le crearon su patria. Este judío errante, fíjense bien, cuando nacen, por ejemplo, en México, en sus casas, sus padres judíos les siguen enseñando desde niños que su verdadera patria es Israel. Y entonces tienen que ir cuando menos una vez en su vida a Israel. Pero su verdadera patria es Israel. Entonces tú aquí vas a aprender el himno nacional mexicano y vas a aprender la historia y todo lo que quieras. Pero tú eres judío. Y en casa hablan en judío, pero le enseñan a hablar obviamente el español o el portugués, donde estén. Pero ellos saben que son judíos y que su lealtad es con el pueblo judío. Así son educados. Así que cuando dice Putin, no puedo hacer un atropello con Israel, porque ahí viven 2 millones de rusos, no quiso decir porque ahí hay 2 millones que hablan ruso, pero son judíos y hablan también semita, ¿no? Entonces es bien interesante esto, porque es un pueblo que a través de sus creencias sigue y permanece muy unido. Es raro, y Henry Ford da varias divisiones de cómo hay los judíos ortodoxos y luego da otras características o variedades hasta los que se casan, ya sea mujer o hombre, con alguien que no lo es. Que no recuerdo cómo le llaman, el hollín, algo así le llaman. ¿Okay? Entonces, son muy cerrados entre ellos. Por eso es que siendo tan cerrados a veces se les atribuye cosas como que ellos lanzaron lo del SIDA. Porque todo el mundo se va a morir, pero nosotros no, porque nosotros no nos cruzamos con nadie. Sí. Entonces hay mucha teoría de la conspiración, ¿no? Sí. Entonces, ahí tienes esa, y bueno, es muy interesante. Han tenido una enorme contribución, pero ellos son los que guían Occidente hoy. En el pasado, Roberto, sí, porque incluso también veía una entrevista que le hacían a Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y mucha gente le señalaba, ¿no? Que le preguntaban, oiga, ¿y por qué entra a Estados Unidos? Y dice, es que Israel ataca preventivamente, y entonces nosotros sabíamos que Irán iba a responder. Por supuesto, claro, que iba a responder. Si claro, no están mancos y traen misiles hipersónicos, ¿no? Entonces, hipersónicos es ¿sí? Así se cataloga. Pues obviamente iban a devolver el ataque, y entonces dice, pues que sabíamos que iba a responder Irán. Entonces ahí empieza la crítica de, oye, pues qué motivo de entrar a una guerra es ese, porque mi amigo le pega una trompada al otro y sé que su enemigo va a devolver la trompada, entonces yo me meto
para terminar, para que no lo deshaga, de montoneros, ¿no? O sea, así se leyó así trabajan siempre, son montoneros. Así se leyó el argumento que decía Rubio. Claro. Y entonces pues ahí la polémica, ¿no? Y incluso en el Senado estamos grabando este programa y hace unas horas se votó en el Senado una moción que buscaba que Trump, para seguir en las actividades bélicas, tuviera que tener permiso de los congresistas, de los senadores. Sin embargo, la votación le favorece a Trump porque resuelven que puede seguir, ¿no? Que puede seguir la guerra sin permiso. Ahora vamos a explicarle al amable auditorio, del legislativo, ¿no? Vamos a explicarle al auditorio de Ciudadano Oropesa cómo puede uno dilucidar esos enredos. Mira, te dije que vino un grupo y se instaló finalmente en Nueva York, pero vino de Londres. Con el paso de los años se hicieron dos grupos muy poderosos de israelitas, tanto allá como en América, que obviamente hicieron surgir empresas muy importantes ya de este lado, sobre todo las petroleras y las de automóviles, verdaderos imperios, el imperio automotriz, consumiendo gasolina. Y de hecho la era de los monopolios, Roberto, inicia con la inauguración en 1875 del Standard Oil de Nueva Jersey, de John D. Rockefeller. ¿Judío también? Claro, judío igual que Ford. Entonces ellos generan pues una especie de unión, de que estamos aquí y vamos a seguir siendo hermanos con los que están allá, pero tienen sus propios intereses y siempre estuvieron unidos hasta hace algún tiempo, según tengo entendido, que se da una especie de guerra en el Olimpo, guerra en las alturas, como que están divididos. Y nuestro público ha de saber que tanto el demócrata como el republicano ponen a candidatos a la presidencia y que finalmente alguno de ellos llega. Pero para ellos que están arriba, la silla presidencial del gobierno de los Estados Unidos es una silla que solo alguien tiene que ocupar. Entonces a ellos no les interesa si gana el demócrata o el republicano, a los dos los financian. Y el que llegue, pues está bien, eso quiso la gente, punto. Y le dan la idea a la gente de que ellos eligen, como sucede aquí. Nosotros vamos a votar, pero solo vamos a legitimar a los candidatos que nos proponen las cúpulas. Y muchas veces arriba de esas cúpulas no sabemos quién mueve los hilos. Bueno, en este caso tenemos que se va a votar allá por un demócrata o por un republicano. Actualmente, el que está en el poder, Donald Trump, que es republicano, forma parte de un grupo que rinde cuentas con el ala americana del judaísmo. Pero los demócratas están vinculados al área europea del judaísmo. Aquí se le atribuye a Rockefeller la cabeza y allí a la familia Rothschild. Ok. Entonces, pero es muy simplista hablar de que fuera nada más Rockefeller o Rothschild. Es un entramado de intereses y de familias de mucho poder que son las dueñas de Wall Street, de los principales bancos y de las empresas. Esos bancos son verdaderas pirámides financieras, Roberto. Cada uno de esos bancos tiene abajo millares de empresas conocidas, metidas en todos los renglones de la economía. Millares en todos los renglones. Te hacen desde caramelos hasta aviones o compañías de aviación. Y le dan la línea de depositar en un solo banco. Tú eres empresa S.A., estás independiente, pero tienes que depositar en ese banco. Y ese banco en la cúpula es la pirámide financiera, la punta de la pirámide financiera. Bueno, esta forma de controlar los dineros tiene unos niveles impresionantes. Lo mismo aquí que en Europa. Tiene sus propios intereses. Y llega un momento en que tuvieron una división. Hay las petroleras de ahí de Europa y las petroleras de aquí. Entonces, en ese pleito en el Olimpo, te decía hace un momento que los demócratas están alineados con los intereses del
de los judíos de Europa. Ok. Entonces viene Trump y dice, yo con Europa ya no quiero nada, han abusado de nosotros. Bastante cierto. Si yo fuera norteamericano diría, es cierto, Trump, todo lo que dices. Dejaste de invertir en las fábricas de aquí y nos dijeron que era mejor invertir afuera. Y parece que el Estado profundo, como se le llama, está dividido ahora en dos, en Norteamérica y en Europa. Y parte del Estado profundo dividido dicen que hace el plan subterfugiamente para que se desindustrialice Estados Unidos, que es el pivote verdadero del progreso. Y poco a poco empezamos a ver que se llevan las inversiones no a Europa, a China, a Japón primero, a Corea del Sur. Ahora la India. A la India. Y pasan 40, 50 años que Estados Unidos deja de recibir un proceso de inversión y se centra nada más en la financiarización de la economía. Las casas de bolsa, los bancos, el desarrollo de todos esos mecanismos bursátiles. Entonces, llega un momento en que esto empieza a llamar la atención. Ya hace como 15 años yo escuchaba mucho a un señor del análisis, un tal Max Kaiser, pero no el mexicano. Max Kaiser y su esposa Stacy Herbert me enseñaron mucho, me actualizaron, Roberto, te lo confieso, lo hago aquí en público también, de aquellos conocimientos que traje de la facultad. Y aquí, en tiempos de que no había internet, pues te quedas con una visión, pero que ahí me fueron actualizando en sus programas que pasaban en Russia Today, RT. Lo que pasa es que el mero día que estalla la guerra de Ucrania. Con Rusia, el mero día que fue 24, creo, de febrero del 2022. Sí, a 4 años. Hace 4 años cumplió ahora. Sí. Ese día sale del aire Max Kaiser, porque se mandan decretos de que no se puede tener ya vínculos con empresas rusas. Y pues ahí creo que lo contrataron para los programas que estaban buenísimos. Todavía se pueden encontrar en YouTube, con el Kaiser Report. Están buenísimos, siguen teniendo actualidad sus análisis. Bueno, este fulano pues me sirve en su momento y puedo entender un poco más lo que pasa en el Olimpo. Así que tienes ahí que en esa lucha los demócratas se quedan con los intereses europeos, que parece ser que estaban trabajando en contra de Estados Unidos al haber hecho un plan en donde Estados Unidos se fue a menos y ya no vemos las enormes progresos que antes nos enseñaba al mundo, que su puente Golden Gate, que sus calles todas, sus avenidas de las ciudades, sus autopistas, sus vías de ferrocarril, sus metros, todo era lo mejor, sus edificios los más altos, su aviación, todo era ahí. Los envíos a las misiones espaciales eran norteamericanas y tenía la primacía mundial, era la locomotora del mundo. Sin embargo, este descuido hizo que desprotegieran su base industrial y por tanto la producción real de valor, que siempre es la industria, el campo, el sector primario, el sector secundario sobre todo. Lo descuidan, viene a menos y entra en una etapa de que todo se financiariza y avientan dólares por todo el mundo sin ningún respaldo. Rompen en 1971, 15 de agosto de 1971, rompen con el patrón oro, porque estaba ligado el dólar al oro. Rompen con eso, lo dejan flotando, y por una ley monetaria que dice que toda potencia económica impone su divisa, todo el planeta empezó a dejar flotar su moneda, como fue en el caso de México, que también estaba ligada al oro. Así las cosas, Roberto. Fue menos Estados Unidos. Viene Donald Trump y dice, nos han saqueado. Pues sí, pero nadie de fuera llegó a saquearlos. Ellos mismos tomaron esa decisión. Y dice, esto no va a seguir así. Rompe con Europa. Rompe con todo lo que es escrito por regla o por norma del cómo se regía el capitalismo,
y la sociedad de los países en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, y empieza a alumbrarse una nueva era. En esta etapa vemos que aparece ya un Trump que, consciente de su poder militar, que aunque esté China, aunque esté Rusia, es un poder militar impresionante el de Estados Unidos. E inigualable todavía, Carlos. Quizá, quién sabe, porque estamos hablando de misiles hipersónicos que no tienen ellos. Hace rato decías, esos misiles hipersónicos de los que hablabas. Pero, por ejemplo, los portaaviones, la supremacía sigue aérea, teniendo la supremacía en los mares. Y en el aire. En los mares. En el aire ya hay aviones que quizás superan a los de Estados Unidos. Lo vas a ver. Porque incluso se mencionaba que era la primera vez que Irán le suelta 4 misiles balísticos, que era la primera vez que en un teatro de guerra le disparaban clase de misiles a un portaaviones de Estados Unidos, que era el Abraham Lincoln, si mal no recuerdo. Pero tienen precisión y no lo hicieron para hundirlo. No le pegaron, además. Sí le pegaron. Sí le dan 4 golpes, pero son, menores. Irán tiene misiles. ¿Seguro que sí le dieron? Sí. Irán tiene misiles para hundirlos. No lo ha hecho, pero los tiene. Hoy le hundieron un barco a Irán, un submarino. Con 170 agentes adentro. Sí, lo de las niñas, por ejemplo, lo de la escuela de las niñas, terrible, ¿no? O sea, a ver, se desvió. Ese misil, ¿cómo se va a desviar? No, como cuando con la precisión que hace años, cuando estaba la guerra en Kosovo y Sarajevo y demás, le dieron un impacto a una embajada rusa. Okay. No, y dijeron que era un error. Entonces no hay errores. Eso es lo peor de la guerra, ¿no? Son bastante precisos. Pero yo les tengo que decir algo al auditorio. Aguas. Por lo siguiente. A lo largo de todo lo que he visto en la historia, Roberto, tanto los pueblos blancos del norte de Europa, no los que hablan lenguas romances, que es el español, el italiano, el portugués, el francés, son lenguas romances. Si tú oyes a un español, a un italiano más o menos lo entiendes, o a un portugués, pero a un alemán no, a un inglés tampoco. Entonces, a un ruso menos. Estos pueblos nórdicos, celtas de Inglaterra, de Gran Bretaña, mejor dicho, siempre han sido muy, muy sanguinarios, muy bravos. Y ellos luchan a ganar o a morir, Roberto. No temen. Los vikingos, revisa la historia de los vikingos. Ve cómo durante siglos se siguen dando en la torre. Las revoluciones de Londres contra Francia, Francia contra Alemania, Alemania contra el Imperio Austrohúngaro, contra Rusia y Rusia contra ellos. No, son sanguinarios. Y no me digas el pueblo israelí. El pueblo israelí, desde su propio Dios, destruye Sodoma y Gomorra. Y allá se supone que hay niños, ancianos, y los destruye. Eso dice la Biblia, que lo hizo Dios. Pero en el presente, Hiroshima y Nagasaki. Y decimos Estados Unidos, pero Estados Unidos está manejado por el pueblo israelí. Sí, porque se hablaba... Nadie entiende por qué Trump toma medidas. Decía, no vamos a permitir, dijo él, que tengan la bomba atómica. Jamás van a tener la bomba nuclear. Ese es el casus belli, sí, según Trump. Claro. Pero, pues, no Trump hay... No... Pero, a ver, se supone que hace 8 meses habían desbaratado el potencial nuclear. Se supone que mandó los B-52, me parece, así se llaman estos aviones. O sea, según nos quedamos en que hace 8 meses... Que parecen unas mantarrayas negros. Nos habíamos quedado que hace 8 meses bombardearon. Y él sale a decir, ya acabé. Y ya no había amenaza de que tuvieran la bomba nuclear. Con todas sus 8 meses instalaciones y con todas sus armas. Que otra vez era la bomba nuclear. Y siempre no. Para que veas que fue una mentira. Como hoy. Mira, tú dices hace 8 meses. Pues hace 8 días estaban reunidos en Omán, que fue la sede
donde se ofrecen de mediadores entre la parte israelí estadounidense de un lado e Irán del otro. Y Omán se ofrece de mediador. Después de que tienen 2 días de pláticas ahí, viene el secretario de Relaciones Exteriores de Omán a ver a Trump el viernes llevándole las conclusiones que habían tenido, donde eran muy favorables a lo que pedía Estados Unidos, que era que se comprometía Irán a no tener una bomba atómica, que tiene 30 y tantos años que vienen diciendo lo mismo. De hecho, en Estados el Unidos. ayatolá, según esto, era la línea que traía, ¿no? Decía, no vamos a tener esto para hacer bombas de muerte. Lo están ¿no? acusando desde hace 33 años de lo mismo. Desde hace 33 y tantos años. Vienen diciendo que quiere tener una bomba a Irán y nunca ha sido cierto. No lo fue ahora. Y el diplomático de Omán le lleva esos resultados y lo que dice Irán que va a respetar de no tener su bomba atómica, pero no lo recibió Trump el viernes, porque horas después iba a atacar. No lo recibe. Luego te das cuenta por qué no lo recibió y lo recibe J.D. Vance. ¿Ya? Entonces, ahora después ataca, cuando que ya tenía prácticamente en la mesa lo que quería y pudo salir a anunciar, ya se rindió Irán, ya esto, y como acostumbra Trump. Pero no fue así, porque la consigna era atacar. ¿Cuándo se resolvió eso? Se resolvió en Mar-a-Lago a fines de diciembre. Vino de Israel a Mar-a-Lago Netanyahu. Benjamín Vino aquí a Mar-a-Lago y cuando Trump ataca a Venezuela el 3 de enero en la madrugada. ¿Que te acuerdas que platicamos a inicios de año y tú estabas escéptico que Trump atacara a Venezuela? En diciembre. Bueno, yo pensaba que no lo iba a hacer finalmente. Tú pensabas que no lo iba a hacer y a ver, ya lo hizo. Se llevó a Maduro, atacó a Venezuela. Indirectamente lo de México con el Mencho, porque hay información de Estados Unidos en medio de la operación del ejército, y Irán y el asesinato del líder supremo, del ayatolá Yamenei. Bueno, pero lo que estábamos pensando que no iba a hacer, que lo veíamos así como eso hay un triángulo, Rusia, China, ellos están jugando, es Guerra Fría. Pues ya no fue Guerra Fría, ya Trump calentó en Venezuela el 3 y en su rueda de prensa que da pocas horas después, como a las 11 de la mañana, el ataque fue a las 3 de la mañana a Maduro, que se lo llevan, a las 11 de la mañana, como 8 horas después, hace una rueda de prensa en la Casa Blanca y dice, anoche sucedió tal cosa y nos trajimos a Maduro. La decisión yo la había tomado 4 días antes y cuando dice eso a mí me queda claro, yo que sigo estas cosas siempre de cerca, de que 4 días antes daba 30 de diciembre, perdón. Es decir, cuando estaba reunido en Mar-a-Lago con Netanyahu, decide esto. ¿Por qué lo decide? Pues lo decide en conjunto y en colectivo. Pues hace 2 semanas estuvo Netanyahu otra vez, porque Trump, después de lo de Venezuela, se estaba haciendo guaje con lo de Irán. Como que le andaba dando la vuelta. No quería. Finalmente le entró. Porque viene aquel y lo presiona. Dicen que de por medio están los archivos de Epstein. Ese es el otro gran tema, ¿no? Que esto se está planteando. Ellos incluso hay una línea del presidente. Hay una línea de opinión en Estados Unidos muy fuerte que está señalando que esto de Maduro y esto de México y esto de Irán, porque hasta lo de México meten, que claro, todo esto tiene que ver con un elemento distractor del caso Epstein, ¿no? Exactamente. Ya declararon los Clinton, pero Trump está ahí seguro. Bueno, entonces hace 15 días viene y inmediatamente manda otro portaaviones y empiezan ya la escalada de palabras, que te voy a hacer, te voy a virar, y como lo empezó a hacer previamente con Venezuela, generando ya el marco psicológico para hacer la intervención en Irán. Pero no quería Trump, no quería, y lo empujó Netanyahu. ¿Hay alguna teoría de la conspiración que dice
lo siguiente, acuérdate que ya les dije, la gente ahora sí nos va a entender, que hay luchas en el Olimpo, es decir, América con Europa, los judíos de aquí con los judíos de allá, en el sentido de que esa división nos lleva a lo siguiente. Netanyahu es Londres. Netanyahu es judío que juega con los judíos de Londres. Entonces, ¿cómo le hace para controlar a Trump? Pues a través del Congreso. La gente no sabe que la mayoría del Congreso norteamericano no le obedece a Trump, sino a Netanyahu. Él tiene la mayoría ahí, en ambas cámaras. A todos les financia y a todos los ayuda con los medios que son de ellos, los medios masivos de comunicación de allá, radio, televisión, prensa. Estaba comentando que ahorita el Senado votó porque Trump no necesite pedir permiso para seguir la guerra. Sí, que algunos senadores estaban pidiendo que pare la guerra y enseguida viene la mayoría, y que son ellos, porque dicen que desde Londres está la trampa, vía Netanyahu, que se mete a un callejón sin salida a Donald Trump, para que luego se lo echen. Donald Trump creo yo que no va a terminar bien. Me parece que Donald Trump cuando menos va a terminar en la cárcel, cuando menos. Porque si realmente se mete con mucha suerte, ¿no? Si realmente se metió un callejón pero ¿será suerte? Ven acá. Si se metió a un callejón sin salida porque la guerra se prolongue y empiecen a llegar los ataúdes o las bolsas negras a Norteamérica, eso es delicado. ¿Qué información tienes de las bajas de Estados Unidos? Bueno, porque ellos minimizan mucho, pero es muy importante. Los medios, Al Jazeera y todos han filtrado de que es mayor el daño. Todos los medios occidentales siguen la retórica de Trump. Hasta ayer en la mañana llevaban 2 bajas. 2. ¿Okay? O sea, la balacera del Mencho aquí, puta, se lo lleva de calle. Sí, entonces es increíble, ¿no? Que les avienten cientos de misiles a sus bases militares, a sus embajadas, todo, cientos de misiles y de drones. Y mataron más con y van Mencho. 2, ¿no? Y luego al rato creo que actualizaron que eran 4, por los aviones que se cayeron, no sé qué rollo. Sí. Ajá. Pero la balacera del Mencho murieron creo 26, ¿no? Sí, 27. O sea, sí, terrible. Hay quien más poder destructivo que se lleven a los narcos de aquí, coño. Y acaben un poquito con lo que quieren. Entonces, suena vacilada, ¿no? Claro, o sea, es hace que, rato a ver, te lo pregunté porque a mí también me pareció increíble cuando CENTCOM, Comando Central, puso que habían 3 bajas, ¿no? O sea, hace rato el gobierno iraní, las imágenes de las bases estallando en Riad, Arabia Saudita, no había nadie ahí, fueron puros escombros. El gobierno iraní hace horas se murió porque le cayó una barda casi, ¿no? O sea, dice el gobierno iraní hace unas horas, 4 o 5 horas, que la cifra de muertos de Norteamérica ya supera los 500 y la de ellos ya supera los 1000, anda como en 1100, 1200 los iraníes muertos. Pero no son. Y también han habido muertos en Líbano, ¿no? También ahí. También atacó Israel. Sí. Están atacados. Curioso. O sea, ¿cómo va a terminar esto? Es muy delicado, Roberto. Es muy delicado porque estos 2 pueblos, como te dije hace rato, tanto el anglosajón, germánico, como el judío, los 2 siempre a lo largo de la historia luchan a ganar o a morir. Pero también los iraníes, también ellos son de tradición no cantan mal las rancheras, persa, ¿no? O sea, han sido igualmente, fueron imperio también y se durísimo agarraron con todo el mundo. Con todos. En su momento. Entonces no cantan mal las rancheras para nada. Entonces tenemos ahí un choque de civilizaciones donde todo el mundo occidental está en veremos con los resultados de esto. Igual que con los de Ucrania, ¿eh? Si cae en este momento, si cayera en un momento dado Israel, es una carambola de varias bandas, ¿eh? Pero el problema es de que gana Irán. Si gana Irán, Israel puede lanzar su bomba, o Estados Unidos. Hace 48 horas hubo una nota, Roberto, de que hubieron más de 100 vibraciones en el área 52. Es muy famosa el área 51, por aquello de que ahí hay extraterrestres en Estados Unidos. Ahí mismo, al lado, tienen el área 52, ahí cerquita. Está al norte de Las Vegas.
en el estado de Nevada. Pues ya se han registrado oscilaciones en los últimos 5 o 6 días, más de 100. O sea, están haciendo detonaciones nucleares de prueba. Y estos amiguitos, estos cuates, realmente están dementes, locos, a tal grado de que se van a lo religioso. Bueno, Macron ya puso el aviso, ¿no? Dijo, a ver, si aquí alguien se quiere poner con la bomba nuclear, también nosotros la vamos a usar. Porque es Israel también. O sea, a Macron, a Starmer de Londres o de Bretaña, y a ¿cómo se llama el de Alemania? Keimer, algo así. Se me va igual también. Starmer, Macron y no recuerdo ahorita el de Alemania. Estos tres son ni más ni menos que el área que juega con el grupo demócrata, es decir, con el judaísmo europeo. Bueno, Macron estuvo en Banca Rothschild, ¿no? Sí, Macron fue alto ejecutivo de Banca Rothschild. Igual Starmer y igual el otro de Alemania fueron empleados de la Casa Rothschild uno y de George Soros, que es el brazo ejecutor de la Casa Rothschild. Han sido empleados de ellos, de BlackRock, que es George Soros. Entonces, aquí tienes tú que tienes a un grupo que cuando vieron ya en peligro, aguas con esto que te voy a decir, cuando vieron ya en peligro el resultado final que pueda tener esta contienda, dicen a los 2 días, yo le entro también, Europa, porque finalmente allá arriba se ponen de acuerdo, somos hermanos de raza o de etnia, luego nos entendemos, pero aquí nos pueden acabar, y si yo caigo, caes tú también. Se va, adiós el judaísmo que controla el área occidental. Entonces le entran porque al quite. Sin la intervención de la defensa de Estados Unidos, me queda claro que y el arsenal que ha mostrado Irán, sobre todo con los hipersónicos, ya estuviera Israel muy tendido. Desde que le entró desde que le entró Francia, Londres y Alemania al quite, y Estados Unidos, me da la sensación de que vieron que ya no era muy seguro ganar. Esa es la lectura que yo tengo. Entonces le dicen, oye, súmate. Y cuando se suma Starmer, todavía Trump le dice, demasiado tarde. Porque no lo hizo de inmediato por la base de Diego García que no le dio. Sí. Demasiado tarde. Y pues a Macron no lo ha bajado de tonto, lo nalguea en público, le burla por sus gafas, dándole a entender que es gay. En fin, de hecho, Medvedev, se terrible con sus declaraciones, Donald, ¿no? Dijo Medvedev que es terrible con sus declaraciones, muy bueno con sus análisis. El otro día dijo de Macron que es un gay pasivo, porque se dice que su esposa fue operada, que era hombre. Entonces terrible, no, están los cocolazos en las alturas durísimos. En este orden de ideas te decía... Parece campaña mexicana eso, ¿no? En este orden de ideas lo canijo sería que el desenlace se vuelva atómico, Roberto, porque ahí estamos bailando todos. Si Israel saca la bomba, ya Pakistán dijo hace 8 meses que si atacan con bomba nuclear a Irán, yo atacaré a Israel con mis bombas nucleares. Y Pakistán tiene como casi 100 bombas nucleares, según se sabe. ¿Y Corea del Norte? Corea del Norte no ha dicho nada, pero está listo. Ahí está en la ecuación. Está listo. Acuérdate que el único país es el que trae todos los juguetes y nadie quiere jugar con él. Sí, ese juguete de todos los moles. El único que mandó tropas a Ucrania fue Kim Jong-un. Y le está eternamente agradecido el gobierno ruso, y se lo han dicho públicamente. Aquí es cuando se ven los verdaderos amigos. Esa era una insinuación a China, quizá, ¿eh? Sí. Lo de Corea del Norte, ya llegan los balísticos a Estados Unidos, ya tocan continente a Estados Unidos, sí, ¿verdad? Ya lo tienen Irán listo. No, Irán, hasta donde tengo entendido, tienen solo un alcance, los más lejanos, a 2.000 kilómetros, o sea que alcanza bastante de Europa. Pero el coreano sí ya tiene... Corea sí. Corea sí. Hasta Estados Unidos llegan Rusia, Corea y China. Y creo que también tiene eso, y tienen claro que no dudarían para nada en apretar el botón. Para nada. Es más, Rusia se va más lejos. Cuando estaba muy bravo Donald Trump hace como 4 o 5 meses, le dijo, te recuerdo la mano muerta.
enloqueció Donald Trump. ¿Qué es la mano muerta? La mano muerta es un mecanismo que tiene tiempo que tiene Rusia, que en el momento de que venga una detonación nuclear a Rusia o varias y desaparezca todo el gobierno o todos los rusos, en automático salen las ojivas nucleares hacia todo Estados Unidos. O sea, me voy y se van todos ustedes también, aunque todos estemos muertos. Pero se llama la mano muerta porque es la que jalaría el gatillo, Claro. aún habiendo desaparecido todos los rusos. Entonces se indignó Donald Trump porque le dijo, te recuerdo que tenemos la mano muerta. Porque Trump ya estaba muy bravucón. Entonces, por eso Trump, y ayer lo dijo Lavrov nuevamente, por eso Trump no ataca nunca, ni se mete nunca con una potencia nuclear. Es decir, no se mete con nosotros, ni con China, ni con el gordito Kim Jong-un. Ni con Kim Jong-un. No se mete. Es que sí, evidentemente, ¿no? O No sea, se mete. la disuasión nuclear. La disociación nuclear. Es eso, Y ¿no? dijo Lavrov, esto lo único que está empujando a que otros países van a querer tener su bomba. Ahora sí tiene Irán justificaciones para desarrollarla, porque está viendo que toda la vida están sobre de él, y sobre de él, y sobre de él. Entonces, Ahora, Carlos, obviamente tu análisis siempre súper enterado e informado de esto, ¿no? Del trasfondo, el fondo de lo que pasa en el mundo, de la guerra, de todo esto que hemos platicado. Pero a ver, hay un elemento que ya nos queda poco tiempo, pero vamos a extendernos porque sí creo que es importante tocarlo. A ver, estamos hablando de esto, muy probablemente esto ya va a acelerar una nueva tendencia armamentista, ¿no? Se habla de que estamos a segundos de aquel reloj que marca del el apocalipsis y la tercera guerra mundial y todo esto, ¿no? Estamos a 2 segundos, ¿no? Entonces, seguramente esto va a jugar en una carrera armamentista, pero hay un elemento que tú traes muy bien estudiado, que no nadie casi está hablando de esto, que es inteligencia artificial. Okay. El avance de inteligencia artificial se está usando en la guerra. Claro, ese se está usando en la guerra. Y la proyección que hay con esto. Mira, actualmente, y así iniciaste el programa preguntando qué está sucediendo en el mundo, y lo que está sucediendo es que Estados Unidos, que era la locomotora del planeta, ha dejado de serlo, y Occidente no quiere eso. Cuando estoy hablando de Estados Unidos y de Occidente, estoy hablando de los judíos. No quieren perder el control y la hegemonía que tienen, junto con los nórdicos, porque todavía existe esa coexistencia con la nobleza, la ex nobleza. Hay nobleza todavía en Europa. Entonces ahí traen un jueguito entre ellos para controlar, y controlan bien las cosas. Bueno, no quieren ellos perder ese papel. Norteamérica no es más que ellos, como te dije al principio. Ellos pagaron para que se descubriera América. Conquistaron Estados Unidos, se fueron a Argentina, se quedaron en Nueva York, decidieron quedarse en Nueva York. Y todo esto no lo vas a entender si no entiendes el papel del pueblo judío, que ha sido determinante para la humanidad en general, en muchas formas muy positivas y en otras pues que deja también que desear, ¿no? Pero están viendo en riesgo esa capacidad que han tenido de controlar todo y de que no se mueve nada si ellos no quieren. Por la IA. Claro, y no en el pasado. Okay. Ahora viene un elemento bien importante, Roberto, el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en este momento, Estados Unidos está financiando el desarrollo de la inteligencia artificial, pero ahí no hace nada el Estado, siempre lo hacen las empresas. De tal manera que todas aquellas empresas que están trabajando en inteligencia artificial en Silicon Valley, todas esas que son, desde las que son de Elon Musk hasta las de Bill Gates, Google, Zuckerberg, están trabajando en inteligencia artificial y requieren cantidades exorbitantes de dinero, que dicen estas empresas, no tengo la lana para hacer este desarrollo. Y por primera vez estamos viendo que el gobierno, que no lo hace allí, empieza a hacer lo que criticó siempre, a meter las manos en las empresas, a invertir en las empresas, porque le venden, o si no le venden, creo le entiende muy bien la idea de que nos va a ganar la carrera China.
con la inteligencia artificial. Y Putin dijo hace varios años, el que controle la inteligencia artificial va a controlar el mundo. Creo que lo tienen claro eso todo el mundo, porque también Rusia está trabajando enloquecidamente en la inteligencia artificial, y Irán, aguas que es una potencia también, Irán en el estudio de la tecnología de vanguardia. Entonces, están en una lucha porque efectivamente el que tenga el aparato más inteligente puede llegar un momento en que mueva un botón y neutraliza cualquier nación. Por cierto, hace rato se dio un apagón, hace 8 horas se dio un apagón en Irak, que no saben qué sucedió. El gobierno dice, vamos a investigar qué pasó, pero todo Irak se quedó sin sin energía eléctrica. Como desde allí ha estado habiendo movimientos en contra de Israel y de Estados Unidos, y parece que los quieren expulsar, yo creo que por ahí viene, ¿no? Sospecho que puede venir del lado de Israel y de Estados Unidos ese apagón, para neutralizarlos, dejarlo ahí entretenidos, para que no estén actuando en favor de Irán. ¿Será parte de la carrera del futuro de armarse? El que no solamente tenga el control de bombas, la inteligencia artificial controlará el futuro de la humanidad. La prioridad será y esa. Entonces, cuando estamos hablando de esto, Roberto, no estamos hablando de películas de ciencia ficción, sino de algo real. En el momento en que alguien tenga la máquina, la mejor, entonces en ese momento puede neutralizar a un país entero o a todos los que quiera. Muy sencillo, con una inteligencia artificial, no con la computación actual, sino con la cuántica que ya viene, van a poder decodificar cualquier algoritmo, cualquier mecanismo, cualquier chip, y van a meterse y ordenar hasta tal cosa. Entonces pueden bloquear los satélites de China, por ejemplo, si es de este lado, y China lo paralizas en horas. No se pueden mover los aviones, no se pueden mover los celulares, no, las plantas de energía, las plantas nucleares, todo se para. Punto. Imagínate que esa receta se la hacen a todos hasta que doblen las manos y se rindan. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Ya le habían ganado a Hitler. Alemania fue derrotada por los rusos. No por Estados Unidos, sino por los rusos. Pero meses después viene Estados Unidos y ataca a Japón con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Porque dice, ya se siente ganona Rusia y tiene cuentas pendientes con Japón. Se va a ir a agarrar Japón y no me conviene. Entonces por eso agarra y pum, manda las bombas para que se rinda el imperio japonés que había en ese momento. Se rinda. Quedan ellos con Japón. Y al mismo tiempo le estoy diciendo, te doy a ti puerta, oírlo a tu ventana. ¿eh? Mira, que tengo que nadie tiene. Eso puede suceder ahora, pero con la inteligencia artificial, que agarren y colapsen a los países enteros y se rindan en cosa de horas. Lo malo de esto es que sea un particular. Por eso los grandes pensadores de la inteligencia artificial en los últimos meses ya están abogando porque sea el Estado el que tome el control de la inteligencia artificial. Todavía antier Sam Altman se pronunciaba en ese sentido, que es uno de los científicos más abusados. O sea, antes que la consiga Elon Musk, sí, mejor que la tenga un Estado. Es peligroso, que la tenga mejor bajo control el Estado, porque obviamente que lo que viene es dos cosas, Roberto. O viene el infierno terrenal o el paraíso terrenal, porque la humanidad va a quedar salvada del trabajo que Dios, como dice el negrito del Batey, ¿no? El trabajo lo hizo Dios como castigo. Entonces la humanidad va a quedar relevada del trabajo. ¿Por qué? Porque los robots van a hacer todo mejor que nosotros. De hecho, hay algunos robots que ya están haciendo las cosas mejor que nosotros. Y aguas, que la inteligencia artificial está en sus albores, en su amanecer. Todavía vemos el aura del amanecer apenas. No es ni un niño, ni un joven, ni un adolescente, ni un adulto. Están naciendo y ya estamos viendo prodigios de la inteligencia artificial. No quiero pensar cuando en cosas, escúchame bien, y aquí lo voy a decir públicamente, de lo que he escuchado, de lo que leo y de lo que observo, me parece que estamos en el 2026. En el 2030 ya estarán sentadas las bases del cambio
de todo lo que tenemos en la humanidad como lo conocemos hoy. 2030 a 2035 viene la revolución y de 2035 a 2040 no vamos a reconocer el planeta. O sea, los cambios ahora se vienen de manera vertiginosa a la velocidad de la luz, Roberto, porque a esa velocidad trabajan las máquinas. Es casi no podemos ver lo que viene. Es algo así como una singularidad lo que va a suceder. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, como siempre, por tu participación aquí. Y bueno, ya te tenemos además también. Siempre te escuchamos con mucha atención en la radio, por supuesto, en todos los programas siempre. Y acá, por supuesto, con el gusto siempre de tenerte y además de que nos des estas proyecciones que son para analizar, para reflexionar y para tener pendiente por todo lo que viene. Gracias a ti, Roberto, porque pues, le permites al auditorio y en la medida que yo puedo, ¿no? Expresarle lo que estamos viviendo y lo que viene. Desaparece todo lo que conocemos hoy. De hecho, los niños que nacen hoy son quizás los últimos humanos tal y como los hemos conocido siempre. En adelante, o van a estar en simbiosis con los robots, o van a estar chipeados. Parece ciencia ficción, pero creo estamos hablando de 2035. Creo que hay algo fuerte que viene para adelante. Muchas gracias, Carlos. Como siempre. Buenas tardes, Roberto. Además, amigo de este espacio, Muchas gracias, nuestro amigo y amigo, por supuesto, de este podcast de Ciudadano Oropesa desde el inicio. En el primer programa, ahí estabas. Muchas gracias, tras bambalinas, pero ahí estaba ya nuestro amigo Carlos Valladares Valle. Muchas gracias también a quienes nos siguieron en este episodio. Recuerde, nuestras redes sociales aquí aparecen abajo para que se sume con nosotros, se una, nos agregue, sea parte de nuestros canales y nos escuche y nos vea y nos escuche en más capítulos de Ciudadano Oropesa Podcast. Hasta la próxima semana.